Buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro con el patrimonio geológico y minero correspondiente al corriente mes de mayo de 2024. Ya es nuestro 28º encuentro con el patrimonio geológico y minero. Sin lugar a dudas, con nuestra invitada de esta tarde, estos encuentros van a alcanzar la dimensión más internacional, puesto que Agnieszka Prycek nos habla esta tarde desde Polonia, concretamente desde la ciudad polaca de Wieliczka, perteneciente al área metropolitana de la ciudad de Cracovia. Bajo el suelo de esa ciudad se esconde un yacimiento de sal que ha sido explotado sin interrupción desde el siglo XIII, dando lugar a la conocida como mina de sal de Wieliczka. Estas minas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Agnieszka obtuvo el título de licenciada en ciencias geológicas. Eso en España, allí en Polonia es en Geología, Geofísica y Protección del Medio Ambiente, con la especialidad en geoturismo. Estudió en la Facultad de Minas y Geología de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia. Su trabajo de fin de estudios versó sobre la ruta geoturística de Asturias, en colaboración con la Universidad de Oviedo. Durante el curso 2007-2008 fue alumna de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias a una beca Erasmus anual. Posteriormente cursó estudios de posgrado en museología en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Nuestra conferenciante de hoy trabaja como guía en la mina de sal de Wieliczka desde hace ya 14 años. Debido a que, como comprobaréis, se maneja perfectamente en lengua castellana, suele guiar a los grupos que solicitan ese idioma para hacer la visita a la mina. De esta manera fue como el año pasado, Antonio Pizarro, presidente de la SEGIN, y yo misma conocimos a Agnieszka en el transcurso del Congreso Internacional de Museos Mineros y Subterráneos en mayo de 2023, que tuvo lugar entre las ciudades de Wieliczka y Zabrze en el sur de Polonia. Además, trabaja en el Departamento de Geología del Museo de las Minas de Sal de Cracovia en Wieliczka, ocupándose de las colecciones geológicas y prestando asistencia técnica en los recorridos que se hacen para seguir inventariando elementos existentes en esta histórica mina de sal. Su vinculación con esta mina trasciende lo profesional, ya que su padre lleva toda la vida trabajando en la empresa de recuperación de aguas saladas que explota las salmueras que se crean cuando las aguas subterráneas entran en contacto con este depósito salino del que nos viene a hablar esta tarde. Por tanto, se puede afirmar que ha sido criada en la sal. Me gustaría añadir a esta información que la charla de esta tarde es fruto de la colaboración entre el Museo de las Salinas de Cracovia en Wieliczka y la SEGIM, a raíz de la invitación que dicho museo nos hizo para participar en el Congreso Internacional de Museos Mineros y Subterráneos el año pasado, pues por estas fechas. Contamos asimismo con la propia Agnieszka y muchos de sus compañeros en el Museo de la Mina de Sal de Wieliczka, tanto en el Congreso de Sabero, León, que tuvo lugar el año pasado, y más recientemente el de Río Mayor, en Portugal, que trató sobre un tema que conoce perfectamente, que es el de la sal. Una vez hecha esta breve presentación de nuestra invitada, le voy a ceder la palabra para que nos presente su conferencia, titulada El Museo de las Salinas de Cracovia en Wieliczka, Polonia, como ejemplo de cooperación entre los seres humanos y la naturaleza. No obstante, antes de que ella empiece, ruego a todos los asistentes que silencien sus micrófonos y apaguen su cámara para mejorar así la calidad de la videoconferencia. Así que, Agnieszka, cuando quieras, adelante, te cedo el micrófono.
Buenas tardes, gracias por la invitación a participar en reuniones tan interesantes como encuentros con el patrimonio geológico y minero. También es un placer representar al Museo de las Salinas de Cracovia y reencontrar con ustedes. Aprovechando esta oportunidad, les quería presentar a una institución que desde hace más de 70 años respeta, entiende las leyes de la naturaleza, llevando a cabo una serie de acciones para proteger el mundo de sal, lo que se encuentra debajo de la ciudad de Wieliczka. Voy a poner mi presentación. Para orientarnos, Wieliczka se encuentra al sur de Polonia, cerca de Cracovia. Son aproximadamente 2.800 kilómetros en la línea recta. Wieliczka es la ciudad minería, conocida por todos por su monumental mina de sal. La historia de Wieliczka se remonta a los tiempos de la Edad Media, cuando encontraron el primer bloque de sal, y está relacionada con la empresa de sal más antigua en Polonia. Wieliczka, también llamada la ciudad encima de sal, es decir, bajo el suelo de esa ciudad se encuentra el yacimiento de sal, que ha sido explotado sin interrupción desde el siglo XIII hasta 1996, y durante 7 siglos los mineros excavaron bloques de sal y dejaron unos espacios vacíos. En consecuencia, se forma el laberinto subterráneo, que consta de las cámaras y corredores. Por eso unos amplios niveles de la mina se encuentran bajo la ciudad. El más antiguo de ellos es más cercano a la superficie, primer nivel, llamado Bono, se extiende hasta una profundidad de 64 metros, y el nivel noveno, último, más profundo, a una profundidad de 327 metros. Y el resultado de la actividad minera realizada en colaboración con las leyes de la naturaleza son excavaciones mineras. Tenemos más de 2.000 cámaras, casi 26 pozos grandes, 180 pozos pequeños y más de 200 kilómetros de galerías. Pero esta obra multigeneracional de mineros no existirá sin la participación de la naturaleza. Pero el proceso de formación del yacimiento de sal de Wieliczka se empezó hace 3.8 millones de años en la parte central del Mioceno, época de Baden, y corresponde con cambios geológicos de la corteza terrestre. ¿Qué se ocurrió en el Mioceno? En el mapa podemos ver la extensión de las aguas del mar Mioceno, que llenaron la cuenca premontaña. En consecuencia, a lo largo del arco de los Cárpatos, que se extiende desde la Alta Silesia en Polonia hasta Puertas de Hierro en Rumanía, se ha formado depósito de sal, gema y sulfatos. Entre otros, el depósito de sal de Wieliczka. El tiempo de formación de todo el complejo de roca salina se ha determinado en aproximadamente 200.000 años. Tras la sedimentación de salgemas se produjeron intensos movimientos orogénicos relacionados con el levantamiento de los Cárpatos. La actividad tectónica de los Cárpatos llevó al plegamiento de las capas de sal, y los Cárpatos, como un gran bulldozer que desplazaba las masas de roca, modelaron el yacimiento como una estructura única del mundo. Bloques de sal en la parte superior y el yacimiento estratificado en inferior. Y los puntos rojos señalan las minas de sal. En número 1, cerca de Cracovia, lo podemos observar, representa el yacimiento de Wieliczka.
Desde el comienzo de la explotación de sal, es decir, desde el siglo XIII, los mineros intentaron crear una idea, un concepto de la estructura del yacimiento para orientar adecuadamente los trabajos de exploración, basándose en su conocimiento de los filones de sal y las rocas circundantes. Y los primeros intentos de presentar la estructura geológica se puede ver en una calcografía del siglo XVIII de Juan Esaias Nilsson. En la parte inferior vemos una sección transversal a través de la mina, que muestra cómo se ha explotado el yacimiento adaptado a las condiciones geológicas. Al principio del siglo XIX se desarrolló la geología y se elaboraron los primeros mapas geológicos y cortes transversales que mostraban la estructura del yacimiento tal y como lo veían los mineros que cortaban las galerías y extraían la sal. Los colores del mapa se refieren a los tipos de sal conocidos en aquella época. Verde son bloques de sal, amarillo y rosa el yacimiento estratificado. Tenemos otro ejemplo de interpretación de geológica, son mapas realizados por Hrdina, agrimensor de la mina en el siglo XIX, y en uno de sus trabajos realizó una sección transversal, otra longitudinal en la zona de los pozos principales. Podemos ver Regis, Daniłowicz, Górsko. Han marcado 3 pozos que atraviesan varias capas y 2 de ellos siguen existiendo hasta ahora y sirven como pozos turísticos, es Regis y Daniłowicz. Estas interpretaciones geológicas del siglo XIX son similares a las medidas modernas. El yacimiento de Salgema se caracteriza por una estructura única en el mundo y al mismo tiempo muy interesante. Dentro de la formación salina tenemos 2 complejos. En la parte inferior tenemos yacimiento estratificado desarrollado en forma de 3 pliegues que se hunden hacia el sur, y en la parte superior tenemos bloques de sal. Eso pone como el color verde. Y el substrato rocoso de la sal de Wieliczka es una caliza de Jurásico superior. Encima de ellos tenemos estratos llamados en polaco skawińskie, compuestos por axiolitas, arenisca. La parte septentrional del yacimiento está bordeada por los estratos de Chodenickie. También tenemos argiolitas, limonitas, areniscas, mientras que el límite meridional está marcado por flysch de los Cárpatos. La conciencia del pasado y el respeto del pasado, la importancia del patrimonio cultural histórico para el futuro son la base de la existencia de nuestro museo. El Museo de Sal de Cracovia en Wieliczka tiene una rica historia cuyos inicios se remontan a finales del siglo XIX y están relacionadas con la sede de la primera Escuela Estatal de Minería. En una de las salas de la escuela se coleccionaban materiales didácticos y además recuerdos de importantes personalidades que visitaban la mina de sal de Wieliczka. Y con el tiempo, la sencilla sala de ciencias se convirtió en el Museo Salino, creado oficialmente en 1898. El museo se alojaba en un edificio neogótico llamado Sztygarówka, erigido en los años 1897-1899. Situadas en la planta superior del edificio, las colecciones del museo no solo eran de gran interés para la comunidad urbana, sino que sobre todo servían de ayuda científica y didáctica para los futuros ingenieros de minas. Tras la Segunda Guerra Mundial, nació la idea de crear una unidad museística totalmente independiente
y la idea de salvar la mina de sal de Wieliczka como monumento natural y testimonio del trabajo de los mineros de Wieliczka fue tomada por un maestro de la escuela local, Alfons Długosz, fundador del museo de cuyo todo se comenzó. Alfons Długosz era un apasionado de Wieliczka, el fotógrafo, asociador, sobre todo artista, llamado el hombre de la pasión. Alfons Długosz recorrió un laberinto de pasillos subterráneos, las cámaras excavadas en la sal, observando un mundo de poder y belleza. La mina lo fascinó, no es de extrañar. Durante la inventarización tomó muchas fotos que ilustran la belleza del mundo subterráneo de sal. Długosz comenzó a explorar unas desconocidas galerías subterráneas para recuperar olvidadas herramientas mineras, especímenes geológicos y otro testimonio de la historia de este lugar. El efecto de más de 7 siglos de trabajo de los mineros observando el mundo de poder y belleza. El profesor toca el pasado de la mina, fortaleciendo la decisión de establecer un museo que ilustrará toda su historia. Y el efecto de su trabajo, muchos meses caminando por la mina, fue presentado el 12 de diciembre de 1951 en la primera exposición organizada en la Cámara de Varsovia, en el tercer nivel, que dio lugar a la existencia del Museo de las Salinas de Cracovia, creado para salvar este patrimonio. Y un documento importante con el que concluyó la etapa de la creación formal del museo fue el establecimiento del estatuto que amplió las actividades científicas de la institución a otras zonas salineras de Polonia y también le dio la posibilidad de ejercer la supervisión de la conservación de los monumentos culturales materiales y los artefactos mineros de la mina de sal de Wieliczka, así como de otras zonas de la industria salinera de nuestro país. Y podemos observar color azul, es la sal que lleva 250 millones de años más antigua, es norte de Polonia. El color amarillo es nuestro yacimiento que tiene 13 millones de años. Las medidas adaptadas han dado lugar a un mayor interés social en la parte histórica de la mina. Como resultado de estas iniciativas, en aquel tiempo, el gerente de la mina de sal abandonó los planes de lixiviación de los restos de sal y se comprometió a ayudar a completar las antiguas herramientas mineras. Las máquinas de madera obtenidas como resultado de los trabajos de penetración realizados en la parte histórica de la mina. Las colecciones acumuladas a lo largo de los años han permitido crear el único museo minero en el mundo que presenta todos los aspectos de las actividades de la producción de la sal. Y en 1966 el museo obtuvo permiso de la mina para presentar su colección en 14 cámaras en el nivel tercer de la mina. Las herramientas, máquinas, malacates de caballo formaban la única colección de este tipo en el mundo. En aquella época el museo albergaba un conjunto bien conservado de cámaras, Ruseger, María Teresa, Kraj, Zaurar, Modena, con una superficie total de exposición de hasta 6.000 metros cuadrados. En el año posteriores, la exposición se amplió para incluir 2 cámaras de exposiciones temporales. Długosz también utilizó su talento pictórico para crear obras por encargo que también se exponen en nuestro museo y ayuda a los turistas a imaginarse el trabajo del minero. Utilizó el dinero recaudado con la venta de sus cuadros para subvencionar los trabajos de inventario en la mina, lo que fueron decisivo para ver el potencial de la mina de Wieliczka. En 1975 los mineros
y los trabajadores del museo crearon un equipo de inventario, cuya tarea era hacer un inventario de las excavaciones en la mina de Wieliczka. Se han elaborado directrices de inventario científico y se han establecido criterios para evaluar las excavaciones mineras como edificio histórico. Se inició la documentación sistemática de las instalaciones subterráneas en cooperación con los empleados de gestión y supervisión técnica. Una parte significada de las excavaciones está inscrita en el Registro Nacional de Monumentos en 1976. En colaboración con la dirección y los empleados de la supervisión técnica de la mina, se inició una documentación sistemática de las excavaciones subterráneas, reuniéndose así una rica colección de documentos e información para futuras actividades de conservación en la mina de Wieliczka. Los trabajos de inventario realizados en 1975 y 1983 permitieron establecer la cronología exacta de las excavaciones, su equipamiento, finalidad y desarrollo especial. La culminación del trabajo de investigación fue un estudio detallado de las excavaciones históricas de la mina de Wieliczka, teniendo en cuenta sus valores históricos, geológicos, mineros, de seguridad, estéticos, visuales. En ese momento se separaron 53 complejos y objetos que tenían las excavaciones en una disposición especial que comprendía cámaras, galerías subterráneas. Cada descripción contenía también valiosa información sobre el estado de conservación de la región y una propuesta para su preservación. La importancia y el prestigio de la mina de Wieliczka fueron reconocidos el 8 de septiembre de 1978 con la inscripción de la mina en la primera lista internacional del Patrimonio Mundial Cultura Naturaleza de la UNESCO. A partir de entonces, la preservación y conservación de las cámaras históricas fue una obligación legal. En 2017 se ha reunido el inventario de las excavaciones subterráneas históricas. El grupo de penetración moderno también está formado por trabajadores del museo y de la mina de sal. Las excavaciones históricas de la mina de sal de Wieliczka están sujetas a la normativa minera como cada mina y a la ley de protección de monumentos. Las excavaciones individuales se someten a un análisis detallado de la condición, los peligros potenciales, el impacto en las excavaciones vecinas, la necesidad de reconstrucción, protección. Por otro lado, los valores antiguos, geológicos, mineros, histórico especial, valores de visualización. Todas las excavaciones accesibles están sujetas a controles técnicos y de mantenimiento por razones de seguridad a fin de mantener la estabilidad del macizo rocoso. Se permite el relleno de las excavaciones que supongan un peligro real para otros. Hay excavaciones que, debido a su estado técnico, también están clausuradas en la zona del monumento, con lo que se evita el riesgo de derrumbamientos y de peligro acuático. Para ello se utiliza el relleno, que en la terminología minera significa el relleno de determinados huecos de la mina con un material llamado ganga. Esta forma de relleno comenzó a utilizarse a partir de mediados del siglo XIX y también después de 1918 y de 1945. La mina dejó explotación en 1996, lo que supuso un cambio de función de la producción al turismo y al balneario.
A partir de ahora, la tarea principal y más importante es vigilar constantemente y realizar trabajos de seguridad en el macizo rocoso de Velička. Estos son los deberes básicos de los mineros del siglo XXI. La mina es una reserva minera que debe conservarse en su forma original. Por lo tanto, todos los métodos de preservación y conservación deben elegirse de manera que no interfieran con la forma original de las excavaciones. Una garantía de éxito en la protección de la parte histórica de la mina es la cooperación de dos posiciones, técnica y la de conservación. La protección de la mina de Velička contra los derrumbamientos y los riegos de agua es una condición esencial para preservar el patrimonio minero. Para ello se utilizan métodos de protección modernos y probados. Las excavaciones con valor histórico, previo dictamen de conservación, se someten a un análisis de selección de un método de protección adecuado. Un método eficaz y resistente al medio ambiente, utilizando habitualmente para la protección de conservación de excavaciones, es el método de anclaje. Se aplicó por primera vez a finales de la década de 1918 en la cámara Zaurau, situada en el tercer nivel de la mina, dentro de la zona de exposición subterránea del Museo de las Salinas de Cracovia. Es accesible para los visitantes. Los anclajes más utilizados en nuestra mina son varillas de vidrio epoxi o de acero entre 6 y 10 metros de longitud. Al colocarse en el macizo rocoso junto con un adhesivo, refuerzan la barrera protectora de la excavación y permiten mantener su forma original. La exposición subterránea permanente del museo contiene una colección única en el mundo, malacates de caballo, que representa 3 modelos diferentes. El más antiguo, el único de este tipo, conservado hasta hoy, es malacate de caballo de tipo polaco. Se distingue de los otros 2 por su diseño. Se trataba de un dispositivo con un eje horizontal situado directamente sobre el pozo, conectado a una rueda vertical que contenía maniveles especiales para los peldaños. Una rueda horizontal con engranaje completaba el funcionamiento de todo el mecanismo. Esta rueda era puesta en movimiento por 4 pares de caballos. Este tipo de construcción podía transportar hasta 2 toneladas de carga de sal. La mina posee tesoros naturales que también tenemos que proteger. Estamos hablando de las grutas de cristal, obras originales de la naturaleza, ubicadas a una profundidad de 79 a 114 metros. Las grutas de cristal son un patrimonio natural protegido desde el año 2000, creando la primera reserva subterránea de naturaleza inanimada en Polonia. Los cristales presentes en ellas son mucho más jóvenes que el depósito de Velička, lo que significa que aparecieron como resultado de la cristalización secundaria de la sal en cavernas formadas dentro de las rocas. Se dividen en la gruta de cristal inferior y la gruta de cristal superior. Y los cristales de las grutas son minerales modelo de halita con casi perfecta conformación cristalográfica. El acceso a ellas está rigurosamente limitado. Solo es posible con fines científicos o didácticos. Es un monumento natural extraordinariamente valioso, ya que en ningún otro lugar del mundo se han descubierto grutas similares en capas geológicas miocénicas.
Las excavaciones y galerías subterráneas de la mina de sal de Wieliczka, el efecto de trabajo de los mineros, constituyen un espectacular fondo para la exposición subterránea del Museo de las Salinas Cracovianas, donde entre las diversas presentaciones temáticas destacan las exposiciones geológicas. Ilustran la génesis del depósito de sal y su estructura como una obra original de la naturaleza. La naturaleza ha creado muchas formas y estructuras geológicas de gran belleza que se puede observar durante los paseos de inventario por la mina de Wieliczka. En el laberinto subterráneo de galerías de sal se puede ver sobre todo microtectónica de la formación salina del Mioceno y la influencia de los movimientos tectónicos de los Cárpatos que dieron al yacimiento de Wieliczka su forma definitiva, se nota perfectamente en las paredes de las cámaras, galerías de sal, en forma de diversas formas de dislocación. Se trata de una representación gráfica de las estructuras tectónicas. Hay microfracturas, por ejemplo, fallas, mini pliegues que ilustran el comportamiento de la sal bajo presión. La roca que presenta la foliación característica encontrada en la mina de sal es la anhidrita. Anhidrita tiene un color azulado en fractura fresca. Como resultado de la meteorización y del contacto con el agua, sufre una transformación superficial. Se convirtiéndose en yeso. Este proceso denominado yesificación o sustitución de la anhidrita por yeso está asociada en una elevada humedad en la mina. El tipo de sal más frecuente en el yacimiento de bloques es la sal verde típica llamada laminada, cristalina gruesa con una mezcla de arcilla 5-7% que le confiere su característico matiz verde. Y los bloques de sal verde son una singularidad geológica de Wieliczka. Su tamaño alcanza desde piezas pequeñas hasta sólidos de 18.000 metros cúbicos. Y las cámaras más espectaculares de Wieliczka fueron excavadas en bloques de esta sal. Tenemos cámara Michałowice, una de las más grandes, accesibles también a los turistas. Su volumen es 40.000 metros cúbicos. Se calcula que los mineros tardaron 100 años en extraer sal de esta cámara y se cortaron un bosque para construir las estructuras de madera, las construcciones de madera, es decir, vigas de madera. Otro tipo de sal del yacimiento de bloques en la que los cristales de halita rodeados de arcilla y anhidrita parecen vidrieras, de así su nombre. No tenemos una cámara estéticamente en esta sal, pero hay interesantes descubrimientos en los lados del trabajo y en las galerías que decoran la ruta accesible a los turistas. El mundo subterráneo de la mina de Wieliczka se creó gradualmente, cambiando su forma a lo largo de los siglos. Poco a poco, los bloques de sal situados a relativamente poca profundidad empezaron a agotarse. Los mineros excavaban nuevas galerías de exploración en busca de sal. Al hacerlo, encontraron nuevos tipos de sal que formaban parte del yacimiento estratificado. Las cámaras seleccionadas en el depósito estratificado, en su mayoría no altas, se adaptaron a unas condiciones geológicas caracterizadas por la continuidad de las capas. Y en el yacimiento estratificado llama la atención la sal verde del yacimiento. Se presenta en forma de cristales grandes, claramente visibles, con anhidrita atrapada dentro. En el laberinto subterráneo de galerías de sal se puede observar no solo microtectónica, sino también el efecto de la cristalización secundaria.
La salmuera, al escurrir a lo largo de las paredes, crea varios estalactitas, estalagmitas espectaculares. Entre ellos, los cristales de halita de color marrón, cuyo color proviene de los compuestos de hierro. Un interesante espécimen de la colección geológica es una sal secundaria que ha sufrido una doble cristalización. En la primera fase se forma una forma de estalactita llamada, o podemos decir parecida, fideo de sal, que es un delgado tubo hueco. La cristalización posterior tuvo lugar en lago salado, dando lugar a grandes cristales de sal. Las colecciones del Departamento de Geología del museo incluyen restos de corales, briosos, conos o fragmentos de árboles del Mioceno, entre los que destaca un ejemplar de esqueleto de coral parcialmente incrustado en sal. El resultado de la inventarización y la conservación es la creación de sitios de documentación geológica ubicados en la ruta turística y en otras zonas de la mina. El Museo de la Sal de Cracovia es, podemos decir, una cápsula del pasado que permite observar las distintas etapas de desarrollo de la industria salinera en la región, desde el Neolítico hasta la actualidad. Reúnen no solo herramientas, maquinarias directamente relacionadas con el trabajo de mineros, sino también obras de arte y artesanía que representan la historia de la minería, la cultura minera y las tradiciones. Una expresión de la actividad artística de los mineros bajo tierra es la capilla más bonita e importante dedicada a Santa Kinga. La figura de la princesa húngara está inscrita en los inicios de la industria salinera polaca. Hay una leyenda conocida corresponde con Santa Kinga. Los objetos sagrados, al principio figuras de sal individuales con la imagen de santos o simples cruces, eran lugares de culto y oración. Con el tiempo, las cámaras excavadas en la sal se utilizaron para crear capillas subterráneas. Los monumentos de arte minero se asocian principalmente con la tradición de crear figuras de sal por mineros autodidactos con talento. El material artístico básico utilizado desde 1697 por decisión de la Comisión Real era sal. El conocimiento de su procesamiento y la profunda fe cristiana y otra cosa, la necesidad de adorar a los santos patrones dio lugar a la creación de arte escultórico original de los mineros de Wieliczka. El trabajo en la mina era duro y peligroso, por eso los mineros construyeron capillas subterráneas. Se encontraron más de 40 lugares del culto en la mina. Los mineros crearon un espacio de oración en lugares especialmente peligrosos. El museo posee una rica colección de arte y artesanía relacionados con la tradición minera. La muestra más valiosa de esta colección es el cuerno de la cofradía de Covadores de 1534, fundada por el gerente Severin Bonner. Esta obra de arte de principio de Renacimiento pertenecía a la cofradía de mineros. El cuerno de la cofradía se sostiene sobre los hombros de una figura arrodillada que se asemeja al mítico Hércules. Además de la expresión artística contenida en la decoración, esta obra de arte tiene una dimensión simbólica, a saber, es una metáfora de la antigua riqueza de las salinas de Cracovia, basada en el duro trabajo de los mineros de Wieliczka.
La colección de saleros del museo es una de las más valiosas del mundo. Estas pequeñas obras maestras de arte aluden al rico pasado de las salinas de Wieliczka. En la Edad Media la sal era símbolo de riqueza para el rey. El beneficio de su venta aportaba la tercera parte de los ingresos del tesoro estatal. Un recurso tan valioso requería un recipiente apropiado para servirlo, por lo que en la Edad Media los saleros se fabricaban con materiales de la más alta calidad como oro, porcelana, piedras, hechas en los mejores talleres de orfebrería y fábricas de porcelana. Servían sobre todo como adornos de mesa durante los banquetes reales. Los saleros ricamente decorados, guardados a diario en el tesoro real, subrayaban el poder y la riqueza del soberano. La colección del museo incluye más de 1000 saleros recopilados desde 1973. Un verdadero tesoro de la colección es el salero más antiguo, que data de 1500 y tiene forma de copa real cerrada con una tapa semicircular. Alfons Długosz también se ocupó del ámbito científico. En la institución que dirigía, inició no solo la publicación de una revista científica titulada Estudios y Materiales para la Historia de las Minas de Sal en Polonia, sino toda la creación de departamentos científicos especializados que siguen funcionando en la actualidad. Y así se creó un departamento editorial que realiza investigaciones y estudios científicos. Edita monografías, artículos científicos y publicaciones de divulgación, entre otras sobre la minería y Wieliczka. Publica monografías, artículos científicos y publicaciones de divulgación sobre minería y Wieliczka. El archivo del museo posee libros conmemorativos de personajes famosos que visitaron las minas de sal de Wieliczka. La costumbre de autografiar a las personalidades famosas que visitan la ruta, introducida por primera vez en 1774 por los austriacos, se sigue practicando hoy en día. Una base de investigación inestimable es la colección histórica de libros, archivos mineros, así como la antigua colección de Salinat Cartografía, entre otros mapas mineros de la primera mitad del siglo XVII. Los archivos de sal incluyen el trabajo de destacados especialistas de importancia internacional, como el primer cartógrafo minero Martin German del siglo XVII. Además, el museo reúne y presenta en parte colecciones arqueológicas, geológicas, etnográficas con más de 4000 objetos, cartográficas y colecciones especiales. El museo también lleva a cabo sus actividades en la superficie en el castillo de Wieliczka, cuya historia se remonta a finales del siglo XIII, cuando se fundaron las salinas de Cracovia, una de las empresas más grandes de Europa, que incluía las minas de Wieliczka y Bochnia, las salinas y toda infraestructura relacionada con la producción de la sal. Hoy en día el castillo no solo es un testimonio de la antigua grandeza de la empresa salina, sino también es un centro de investigación científica y actividades culturales relacionadas que difunden el patrimonio mundial de la industria salina polaca. En la actualidad, el castillo de las Salinas acoge exposiciones permanentes y temporales. También es uno de los objetos arquitectónicos más bonitos y antiguos de Wieliczka, que está relacionado con la historia salinera de la ciudad.
En la parte más antigua del castillo, en las bodegas originalmente conservadas, hay una exposición permanente sobre los inicios del centro, sobre los inicios de las salinas de Wieliczka. Y hace 6.000 años existían poblados en la cuenca que hoy ocupa la ciudad. Y el hombre de aquella época, además de la agricultura, se ocupaba de la producción de la sal. Tenía su sistema una ranura de madera donde fluía agua salada, una zona de sedimentación. Lo cogían, ponían sobre el fogón, se calentaba, evaporaba y al final tenían sal para comer. El uso de agua salina, este fue el primer y más antiguo método de producción de la sal. Y cuando las reservas superficiales se terminaron, un hombre empezó a excavar un pozo cada vez más profundo hasta que encontraron el primer bloque de sal en el siglo XIII. Entonces, primero usaron aguas saladas, capas saladas, y después encontraron el primer bloque de sal. La mina dejó explotación en 1996, pero la mina desde siempre tiene problemas con agua dulce que llega al yacimiento de sal, lo que constituye una amenaza para la mina. Agua dulce disuelve la sal y de esta manera se vuelve salada. Se debe sacar aguas saladas, por eso existe empresa llamada la empresa de la recuperación de las aguas saladas, la que utiliza salmuera procedentes de las aguas de nuestra mina y con un proceso de cocción produce sal para comer y para bañarse. No sacamos más bloques de sal, pero sacamos aguas saladas. Casi cada día se saca aguas saladas. El museo no solo es un testimonio de la antigua gloria de la empresa salinera, sino que también lleva a cabo actividades de exposición e investigación, popularizando el patrimonio mundial de la industria salinera polaca. Es una instalación científica y de investigación que no solo desarrolla y conserva monumentos de cultura material y minera, sino que también colecciona especímenes geológicos de yacimiento de sal obtenidos a partir de investigaciones de campo, también fotografías de la zona. El Museo de Wieliczka no solo presenta sus colecciones, sino que también invita a la comunidad local a participar en su vida cultural, organizando reuniones científicas, visitas temáticas y concursos que estimulan la creatividad de la comunidad local. Es una institución próspera que también está dispuesta a cooperar con otros centros mineros de Polonia y todo el mundo. Cooperamos con otros centros mineros en Polonia. En 2018 comienza la primera conferencia internacional del Museo Subterráneo al Aire Libre. Este es el primer proyecto conjunto del Museo de las Salinas de Cracovia-Wieliczka con la mina de sal en Bochnia. Entre los invitados se encontraban representantes de organizaciones internacionales, expertos en el patrimonio industrial mundial y representantes de minas de todo el mundo. La próxima conferencia tendrá lugar en 2026. También participamos en conferencias científicas y viajes de formación sobre temas mineros y geológicos. El Museo de Wieliczka no es solo un lugar donde almacenar exposiciones o documentación, es un centro donde la pasión y el compromiso del personal del museo son parte integrante de su vida laboral diaria. Es un lugar donde la historia de la minería cobra vida gracias al esfuerzo constante de las personas relacionadas con el museo.
También tenemos un nuevo proyecto. En el futuro queremos hacer una ruta, va a reunir centros históricos de producción de sal en Europa. Hay un equipo de profesionales del museo que trabajan en el contenido de las cuestiones científicas, además del departamento de administración, gestión, existen mineros. Entre otros tenemos Departamento de Historia Minera, Cultural, Material, Departamento de Arte, Etnografía, Departamento Geológico, Departamento Arqueológico. La tarea más importante del museo no es solo proteger y conservar los testimonios de generaciones de actividad minera, como el complejo de excavaciones subterráneas y el equipamiento minero únicos en el mundo, sino también popularizar, animar al público, conocer mejor la rica historia de desarrollo del arte minero en las minas de sal de Cracovia. Al final se encuentra en nuestra mina, debajo de la ciudad, se encuentra una maravilla geología que es un tanto testimonio de poder de la naturaleza como un espejo de la historia terrestre. Gracias por su atención. Bueno, Agnieszka, sin duda, gracias a ti por esta magnífica exposición y, bueno, y sobre todo por el esfuerzo de hacernos llegar toda esta valiosa información pues en nuestro idioma. Así que muchísimas gracias y creo que la verdad que ha quedado puesto de manifiesto efectivamente que es posible una interacción positiva entre los seres humanos y la naturaleza. Así que, bueno, pues vamos a despedirte y emplazamos al próximo encuentro con el patrimonio geológico y minero, que ya será el número 29. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.